Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. A ver, vamos a relacionar este pequeño cursito a dos cositas. Tanto el diseño de pavimento flexible, también un resumen de lo que es diseño de pavimento rígido y también lo que vendría a ser lo que lo calculado llevado al civil, ¿no? Llevado al civil y posteriormente ya con lo que es ya todo diseñado, pasarlo a renderizar con InfraWorks, ¿no? En sí consiste en eso, pero, a ver, si me permiten compartir mi pantalla, vamos a ver el curso en sí. A ver, ¿se aprecia? ¿Se puede ver algo? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Buenas Sí, se noches. logra escuchar, ingeniero. No se visualiza, ahora sí, ya se visualiza su pantalla. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, para iniciar, vamos a empezar con algo básico. Tengo acá el manual de carreteras, suelos y geología y geotecnia, ¿no? Que también es un resumen relacionado más a lo que es carreteras de bajo tránsito, también todo sacado del eje, ¿no? Según la resolución directoral número 10/2014 del MTC, ¿no? Se aplica más que nada esto para lo que vendrían a ser carreteras de bajo tránsito en alturas, ¿no? O en zonas un poquito alejadas. Eh, Actualmente se relaciona más con el DG, pero este manual es la verdad que muy bueno para entender cuál es el proceso de diseño más detalladamente, adicional al diseño geométrico de carreteras en caso de estén iniciando, ¿no? A ver, vamos. El índice es esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver en sí? Todos estos temitas de aquí, todo lo que vendrían a ser el componente de la infraestructura del camino y también los suelos. Estos temas son fundamentales de entenderse para recién pasar a lo que es el DG y recién iniciarnos en todo lo que es carreteras, ¿no? A ver, nos indica aquí el 3.1, preparación del terreno. A modo de explicación breve, ¿cómo se prepara un terreno para una carretera? Bueno, básicamente es hacer la nivelación del terreno, ¿no? Tomar los puntos, se nivela el terreno, se aplana todito, se corta y se rellena algunas partes para dejar, eh, todo nivelado, ¿no? Para la construcción del pavimento. Pero eh, no solamente es diseñar o ya sobre la tierra compactada, colocar el pavimento, ¿no? Sino que se va a capas y no siempre se colocan esas capas. Cuando sí y cuando no se colocan capas de tierra de afirmado, o de un cambio distinto de suelo, por ejemplo, porque también se hacen cambios de suelos en caso no se llegue a la estabilidad correspondiente. Eh, cuando, cuando el CBR del proyecto, ya hablando así de proyectos, eh, me indique, ¿no? ¿Qué es el CBR? Bueno, es el estudio que me indica que a cuánto de compactación tengo que manejar yo el terreno. Por ejemplo, mi CBR podría indicarme que yo necesito que mi suelo esté al 95% de compactación. ¿Qué significa eso? Que para soportar esa cantidad de tráfico del ESAL, que, se vendría a ser el estudio, la cantidad total de ruedas que van a pasar en un año, ¿no? En mi carretera, para soportar todo ese tráfico, tengo que hacer ese estudio. Y del CBR que me arroje el porcentaje, porque puede ser 90%, 93%, 95% del CBR, voy a determinar
cuánto es la compactación mínima que yo necesito en mi terreno para, para diseñar la carretera sobre ella, ¿no? Y a partir de ahí también puedo saber de las capas superiores cuánto es el grado de compactación y humedad que necesito en cada uno de ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda soportar, como les comento, todo ese tránsito, ¿no? Así. Y también del CBR va a depender mucho si se diseña el- un pavimento rígido o un pavimento flexible, ¿no? A ver, nos vamos a la preparación del terreno. La página 23. Bien, por acá está. Ahí va. Antes de entrar a la preparación del terreno, vamos a explicar estos, lo que vendrían a ser las partes, ¿no? Básicamente, una carretera está conformada por lo que son las bermas, calzada y carril. ¿Cuáles son los carriles? Básicamente por donde pasan los carros, ¿no? En el sentido en el que pasan los carros. Ya saben ustedes que en la Panamericana se puede ir de norte a sur. Entonces podemos ir por el carril A, carril B, ¿no? Siempre, siempre es así. O también, como lo conocen en Provías, que vendría a ser el sentido 1-1, sentido 1-3, sentido 1-4 y 1-2. ¿Cuál es el 1-1? El 1, el carril 1 vendría a ser el que va de sur a norte, el que está más a la derecha, por así decirlo, más exterior, es el 1. El que está más a la izquierda, que vendría a ser en este caso esta parte de acá, suponiendo que tenemos cuatro carriles, uno, dos, tres, cuatro, que es lo común en la Panamericana. Básicamente dividimos esto en dos partes. Esto vendría a ser el 1-1, esta parte de aquí el 3-3, esta parte de aquí el 2-2 y esta parte de aquí el 4-4. Casi siempre, si alguno de ustedes llega a trabajar en carreteras, lo van a trabajar de esa manera, ¿no? Siempre. Y está compuesta de esta manera. Solamente en casos de la sierra o en casos en los que llueva bastante o en la selva, van a ver que hay eh, eh, unas cunetas, ¿no? Que en su mayoría van a ser triangulares, ¿no? Y ya, básicamente es eso. Las bermas tienen una extensión variable y son las que se ajustan mayormente a los anchos. Si se dan cuenta ustedes cuando van por cualquier carretera, en las curvas hay un mayor ancho. Ese mayor ancho es conocido como sobreancho de carretera, ¿no? ¿Para qué se dan esas cositas o para qué se amplía esta berma? Su mayoría, ¿cuál es la función de la berma? Es básicamente eh, poder apoyar el carro ahí en caso de que pase un accidente, en caso de que se necesite adelantar. Es como una extensión a la calzada. La calzada es la parte que no cambia de sección, no cambia de ancho. Si yo considero que mi carretera tiene 3 metros de ancho por cada lado, o sea, el carril A tiene 3 metros y el carril B tiene 3 metros, no cambia esa sección. ¿Qué es lo que se ajusta? Son las bermas. Recuerden siempre que cuando vayan a diseñar una carretera, ya sea manual o en Civil 3D o en cualquier otro programa, esto es lo que se ajusta, ¿no? Las bermas, los sobreanchos. Y ya, ¿qué más le corresponde? ¿Qué más sigue? También la plataforma, ¿no? La plataforma vendría a ser básicamente todo, ¿no? Considerando la calzada y las bermas, porque casi siempre las bermas son de dos lados, con excepción de algunos lugares, ¿no? En algunos lugares solamente tiene bermas a un lado y a otro lado tiene tal vez solo esta parte de acá. Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, básicamente cuando no tienes el ancho suficiente, ¿no? Pero se busca siempre que por el lado de la caída vaya la berma. O sea, por el lado donde te puedes accidentar, ¿no? Si tú vas en un carrito, ¿no? Por acá, por este lado, viniendo
como saliendo de la pantalla. Eh, lo ideal es que por acá vaya la berma para que en caso de algún accidente te duermas o tu chofer se duerma o algo así y se da cuenta, por aquí se puede apoyar un poquito, ¿no? Y tal vez cuando se despierta ya no ocurra algún accidente, ¿no? Aparte de ello, también hay otras medidas de seguridad, ¿no? Hay barandas, hay otros también sistemas de seguridad que son poco usados en el Perú, pero se deberían implementar en mayor cantidad, ¿no? A ver, siguiendo. También hay los terraplenes. Los terraplenes son básicamente los rellenos que de tierra compactada, que como te comentaba hace un momento, depende del CBR, el grado de compactación que tenga, ¿no? Por ejemplo, eh, en la última carretera que estuve, que fue en Medio Mundo, Medio Mundo está cerca a Supe, Caral, no sé si habían escuchado, pero ahí nos pedían, por ejemplo, que el CBR tenga un 95% de compactación. O sea, ¿qué significa eso? Que al máximo punto al que yo puedo compactar ese terreno, imagínate que agarro un poco de tierra, lo compacto lo más que se pueda, lo más que se pueda. A partir de ahí ya no se puede compactar más. ¿Pero qué nos pedían? Que el CBR tenga el 95% de compactación de lo que nos arrojaba el laboratorio. ¿Qué significa eso? Que mínimamente yo debo llegar al 95% de compactación de ese terreno, ¿no? Eso significa. Y así, por cada capa, con excepción de la última capa que nos exigían que tenga un 90% de compactación. O sea, tiene que ser un poquito más blando. ¿Por qué la última capa tiene que ser un poquito más blanda? Porque acuérdate que es pavimento flexible, ¿no? Así que tiene que ser un poquito acolchada, para que tampoco hayan fallas por rigidez, ¿no? Esa es la diferencia entre un pavimento rígido y un pavimento flexible. El pavimento flexible tiene una capa acolchada al final para que pueda soportar cualquier cambio en un sobrepeso. Por ejemplo, pasa un camión que pesa más de lo que yo he podido calcular, que pesa más de lo que yo he podido calcular, para que la carretera no sufra alguna fractura o no, o pueda soportarlo desviando las cargas de esta manera, de manera en U, de manera más eficiente, ¿no? Hasta el momento se entiende. Una pregunta. Buenas noches. ¿Me puede preguntar? Claro, claro. Ahí en la figura 3 raya uno, Ujú. la compactación en la parte inferior dice al 90%, Ya. pero usted nos decía que debe ser al 95 y la última 90, más bien. Creo que está al revés o algo ha pasado. O no Ah, entendí. no. Claro, o sea, no necesariamente el CBR te va a exigir que sea 90%, eso es variable, dependiendo del laboratorio que tengas y de cómo se te solicite, ¿no? Pero en mi caso, como yo comentaba, en mi experiencia nos pedían que sea de esa manera, ¿no? Porque en sí casi todo ya se analiza previamente, ¿no? Y se hace un expediente del cual se determina justo eso, ¿no? También en el laboratorio se analizan por capas. Puede que la capa sea un 95 abajo, 95 la que sigue y 90 ahí, y tal vez en el laboratorio esa fue la manera más eficiente. Así, pero es variable en sí, ¿no? O sea, puede que todas las capas sean de 90%, puede que todas las capas sean del 95%. Es variable. Solo se elige la manera más eficiente que me arroja el laboratorio, ¿no? En este caso, por ejemplo, como ejemplo han puesto un 90%, ¿no? Eh, Cuando es rígido, sí se cumple lo que me comenta, ¿no? Puedo yo diseñar en la parte de abajo eh, más blandito y arriba necesariamente tiene que ser un poquito más rígido. Y la última capa, más rígida todavía, por eso se diseña de concreto.
Esa es la diferencia entre pavimento flexible y rígido, ¿no? Flexible tiene que ser la última capa un poquito más suave en la parte de arriba para que sea un colchón. Y rígido es al revés. Abajito tiene que ser un poquito más blandito y arriba más duro y la última capa un poquito más duro. Y también es controlable, ¿no? Todo depende del tanto del estudio de suelos como directamente del CBR, ¿no? Puede que el CBR me salga, por ejemplo, un 95%, pero el estudio de suelos me dice que con tanta humedad específicamente no se puede manejar un 95%, sino que tengo que encontrar otra manera de, de manejar eso, ¿no? Ya en campo se ve la forma. ¿Alguna otra duda? Creo que no. A ver. eh, bueno, de la imagen también podemos aquí sacar que hay este triangulito de aquí. ¿Qué significa esto? Este triangulito, no sé si ven mi mouse, significa que hay una relación entre lo que hay en X y lo que hay en Y para hallar el talud. El talud, ¿qué es el talud? Es la caída que tengo yo. ¿Cuánto se inclina esto de acá? Básicamente la pendiente que tengo yo del terreno. En el ejemplo de la imagen nos están poniendo banquetas. ¿Qué es banqueta? Es esto, ¿no? Es un pedazo que puede ser aquí este concreto pobre. Aquí un talud, concreto pobre, talud, concreto pobre. Digo, puede ser porque también hay otras opciones, ¿no? Aparte del concreto pobre, dependiendo del caso, dependiendo de la humedad que contenga el suelo, también puede ser concreto un poquito con mayor resistencia, hasta 175. Puede ser concreto poroso, puede ser simplemente tierra compactada, dependiendo de la humedad, o tierra arcillosa, que es uno de los más comunes, ¿no? Esa tierra arcillosa se le conoce como afirmado y se ve el grado de compactación, ¿no? que se tiene que tener. Supongamos que es concreto pobre, supongamos. Tendría yo una banqueta, voy subiendo, siempre procurando respetar esta pendiente, la pendiente de excavación para tampoco excavar demasiado. Se, se- Se procura siempre mantener el mismo nivel de corte que de relleno para no desperdiciar demasiado este, en alguno de los dos, ¿no? Tanto en eliminación como en excavación. Siempre en carreteras vamos a procurar eso, ¿no? No generar demasiado gasto, ¿no? Ya. En este caso, como les comentaba, solamente por este lado tengo terraplén, pero hay casos en los que no, que para nivelar el suelo voy a tener terraplén por este lado y por este lado. Para ello voy a requerir las pendientes de cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, en mi X, que vendría a ser toda esta parte de acá, si proyecto hacia abajo una línea, en mi X voy a tener una longitud y luego indico en Y cuánto necesito. Por ejemplo, aquí me indica que la relación es 1/h, o sea, 1/2, 1/4, 1/5 y así. Si le indico que es de 1/5, estoy indicando que mi terraplén tiene que ser más inclinado, ¿no? Como que más hasta acá, por ejemplo. Si indico que es de 1/1, indico que la relación entre ellos es de 1/1, o sea que mi ángulo es de 45 grados. Si indico que es de 1/0.5, que es menor, incluso que es más parado, ¿no? Eso. ¿Cómo se ve eso proyectado en el Civil? ¿O cómo se ve eso proyectado en algún otro programa de diseño? Ahorita lo vamos a ver en unos minutos. A ver.
Vamos a dar una lectura rápida de esto. Hablamos de la preparación del terreno, ¿no? Nos indica que se denomina preparación y conformación del terreno natural, el allanado, nivelado y compactación sobre el que se construiría la infraestructura del camino. La explanada se construye formando terrazas. Cuando el terreno natural de la explanada es de mala calidad, este debe ser reemplazado o estabilizado para que la explanada sea estable. ¿Qué indica con explanada o explanación? Imagino que eso lo han escuchado. Explanación significa nivelado, terreno nivelado, ¿no? Como si fuera una mesa, básicamente, o una meseta. Eso es. A eso le llaman explanada, ¿no? Bueno, acá también hay una definición. El movimiento de tierra es conformado por cortes y rellenos de terraplén para obtener la plataforma de la carretera hasta el nivel de la subrasante del camino. ¿Qué es la subrasante del camino? Bueno, es la capa más baja, nivelada, sobre la que voy a apoyar todas las demás capitas, ¿no? O sea, vendría a ser el fondo, por así decirlo, el fondo sobre el que voy a amontonar todas las capas de tierra. ¿Qué tipo de tierra por lo general se usa? Se usa el afirmado. Siempre, casi siempre se usa el afirmado. ¿Afirmado de qué tipo? Hay afirmado de dos tipos por lo general. Uno que es de cerro, que es el arcilloso, y otro que es de río, ¿no? Que viene ya con piedras, arena. ¿Cómo sé yo a simple vista, por ejemplo, cuando voy a construir ya mi carretera, que ese afirmado es de buena calidad? Que es amarillo, por ejemplo, si es de cerro, ¿no? Que es amarillo, lo cual me indica que tiene en su mayoría arcilla. Pero el hecho de que sea muy amarillo también ya no es tan bueno, ¿no? El exceso de arcilla también ya es complicado porque ya es demasiado pegajoso y ya no se puede trabajar. Y cuando es de río es un poquito difícil determinar, eso sí tienes que esperar el laboratorio, ¿no? En los dos en realidad se tiene que esperar el laboratorio, pero es más fácil visualizar el de cerro, ¿no? Que tiene arcilla, ¿no? Y no siempre es amarillo, hay arcilla roja también. ¿Y qué es el terraplén? Bueno, como te comentaba, en resumen, el terraplén es esto de acá. Todo el relleno que has hecho compactado, eso, eso es el terraplén. Pero veamos qué nos dice. Es la parte de la explanación situada sobre el terreno preparado, también se conoce como relleno. La base y cuerpo del terraplén será conformado en capas de 30 centímetros y compactadas a 90. Bueno, acá le doy un poquito la contra, porque por lo general no se trabaja en capas de 30 ya cuando estén en campo. Intentan evitar esto. Solamente puedes trabajar en capas de 30 cuando tú conoces o sabes que la tierra va a mantener su humedad por bastante tiempo, cosa que casi nunca pasa, casi nunca pasa. Entonces lo que yo quiero es compactar más rápido en campo, ¿no? Quiero compactar más rápido y quiero liberar más rápido, ¿no? Para poder seguir compactando otra capa y no se pierda la humedad, ¿no? Si compacto yo una capa muy gruesa, de 30 centímetros, por ejemplo, solamente se compacta la parte superior y la parte de abajo queda blanda, ¿no? Como si fuera no sé, un bizcocho, ¿no? Solamente la parte de arriba se cocina y la parte de abajo, la parte del medio no. Y no se busca eso, ¿no? Entonces, siempre que se vaya a diseñar o construir, se busca que todo sea parejo. Entonces, mientras más delgada sea la capa, cosa que tampoco puede ser muy delgada porque simplemente se craquela como si fuera una galleta, este, se busca eso, ¿no? Entonces, lo recomendable por experiencia es 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros.
Si es de 25 es manejable, pero cuando es de 30 ya se dificulta demasiado, ¿no? Y y cuando es de 15 también, cuando es de 15 centímetros, tienes que tener mucho cuidado porque ya se empieza a rajar, presentar fallas de hundimiento y demás. Entonces, lo recomendable es de 20 a 25 centímetros según lo que he ido viendo, ¿no? Y tener mucho cuidado, ¿no? Con esos dos. Casi siempre se compacta el 95% en la mayoría de casos. En algunos otros se compacta el 90%. Solo en casos en los que se requiera o se vaya a trabajar con pavimento rígido, se llega al 85%, porque se sabe que la capa superior es la que va a soportar casi todo. Y esto va a depender, ¿no? Del Proctor y el CBR, ¿no? Que son, incluso el CBR depende del Proctor modificado, ¿no? ¿Qué es el Proctor modificado? Eso lo vamos a ver en un ratito. A ver, ¿qué es el corte? ¿Ok? El corte es, a ver, vamos a la imagen nuevamente. El corte es esto. Toda esta parte que has tenido que volar con alguna máquina, este es el corte, la parte del corte. Ujú. ¿Qué es la subrasante del camino? Bueno, ya vendría, bueno, a ver, vamos a leer, a ver si dice algo interesante. Es la superficie determinada de la carretera a nivel de movimiento de tierra, corte o relleno sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o firmado, ¿no? La subrasante es el asiento directo de la estructura del pavimento y forma parte del prisma de la carretera que se construye en el terreno natural. Ya, sí es correcto. Es esto. Esta capa gruesita es la subrasante. Eso. Eh, con qué normalmente se trabaja la subrasante? Nuevamente, ¿no? Como afirmado. ¿Cómo sé yo, si todo es afirmado, cómo sé yo cuál es la subrasante y cuál no es la subrasante? En qué capa termino yo de nivelar? Porque esto de acá simplemente es nivelación de terreno. ¿Y en qué capa entiendo yo que es la subrasante? Bueno, le voy a hacer a modo de pregunta, ¿ya? A ver qué me responden. ¿Alguien sabe cuándo sé yo cuándo es la subrasante? ¿Nadie? Hace un momento dije que cuando voy a diseñar pavimento flexible, la subrasante tiene que ser una capa acolchonada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé yo cuándo es la subrasante? La subrasante, así sea del mismo terreno, entiendo yo que es una capa acolchada. ¿Cómo sé cuándo es mi capa acolchada o cómo hago yo una capa acolchada? Bueno, un poquito más gruesa que lo que está abajo. Siempre va a ser así. ¿Por qué un poquito más gruesa? Porque como te comentaba hace un momento, puedo yo simplemente compactar la parte superior y la parte del medio me va a quedar poquito flojita, ¿no? Un poquito más aguada. Así, así puedo determinar qué es la subrasante. Es una de las maneras. Otra manera es por el procedimiento de cálculo, ¿no? Pero no siempre tengo yo mi laptop a la mano, no siempre tengo yo un Excel a la mano. Entonces la manera más rápida de saber cuándo es mi subrasante es a través de los espesores que tienen mis capas, ¿no? De esa manera. Porque puedo yo tener capas de 20, 20, 20, 20, 20, 20 y la última capa tal vez es de 30. Ah, ya. Eso significa que en esa última capa va a ser mi última capa y sobre ello recién voy a empezar a colocar este, tal vez base granular, ¿no? Puede ser. Y tal vez una segunda capa de base granular luego de ella
y recién voy a empezar a colocar todo lo que es mi plataforma, ¿no? Así. Quiero saber que todo se esté entendiendo. Si algo no se entiende, háganmelo saber para volver a explicarlo o ver la manera de explicarlo más lento, más pausado o de mejor manera, por favor. ¿Todo está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ok, listo. Continuamos. A ver, ¿qué es el afirmado? Bueno, es una capa compactada de base granular, natural o procesada con gradación específica, soporta directamente las cargas del esfuerzo de tránsito y debe poseer la cantidad propia de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. Ya, es correcto, pero eh, necesariamente tiene que tener un material ligante. ¿Cuál es el porcentaje de material ligante que yo necesito para diseñar, por ejemplo, una carretera de primera clase? ¿Cuánto porcentaje necesito yo de material ligante para determinar o para realizar una carretera de tercera clase, por ejemplo? Eso de ahí varía bastante dependiendo del tipo de carretera que vaya a hacer, dependiendo también de mi CBR y del Proctor modificado, que son estudios de laboratorio. Y funciona así. Después de todo el procedimiento de cálculo para determinar cuál es mi CBR o mi Proctor modificado, las dos, eh, y ya estoy en campo, por ejemplo, no soy ingeniero de campo. Imaginemos que somos ingenieros de campo todos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo necesito un 65% y el personal que me trae el afirmado me trae a un 60%? Les comentaba, nosotros como ingenieros, la intención es darle solución a todo lo que se nos presente en campo, ¿no? ¿Qué pasaría con el ejemplo que les comentaba, ¿no? Si estoy en campo y ya el personal me ha traído un afirmado al 60%, yo necesito un 65% de material ligante. En este caso, el material ligante vendría a ser, por ejemplo, la arcilla. Si estoy pidiendo un afirmado de cerro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué solución le darían ustedes? Una solución es devolver el material, ¿Otra solución? agregarle material ligante, arcilla, algo, Claro, y hacer son una mezcla que es más costoso, ¿no? Es responsabilidad del subcontratista que provee el material. efectivamente, así es. Lo más ideal es, la verdad, devolver el material, porque siempre el subcontratista en estos casos tiene la culpa, ¿no? Casi siempre. Y es algo, a veces, que compras algo y te intentan vender otra cosa, ¿no? Y siempre tiene que haber un personal de calidad que evalúe esos parámetros, ¿no? Antes de realizar el, el trabajo, ¿no? Y sí, me parece correcto. Ok, tenemos ya definido lo que es afirmado, tenemos qué es subrasante, qué es excavación, qué es todo lo previo, ¿no? Ahora nos vamos a lo que es lo más, poquito más complejo, ¿no? Lo que es el pavimento. Bueno, en lo que es pavimento ya tenemos varias cositas. Incluso vamos a hablar ahorita de manera breve con qué material se trabaja, ¿no? ¿Cuáles materiales ya son descartados en la actualidad? Eh, ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cuáles son las capas de herradura, base, subbase? ¿No? Pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos, ¿no? Bueno.
Básicamente la capa de rodadura es la parte superior, la que tú ves, por donde siempre pasan los carritos, que ya tú conoces que está pintado, tiene líneas blancas, tiene líneas amarillas, ¿no? Eso es la superficie de rodadura, ¿no? Puede ser tipo bituminoso, no flexible, cemento Portland, que es rígido. Y no necesariamente tiene que ser cemento Portland, pero es lo más común, lo más usado y lo que casi siempre se trabaja porque ya se conoce cómo trabajarse, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser ese cemento. Puede ser de adoquines, cosa que lo, lo que es adoquines es eh, para un tránsito bajísimo, ¿no? Usualmente utilizado en parques, ¿no? Para el tránsito de personas, ¿no? A ver, eso, ¿no? El pavimento flexible ya creo que se conoce, que es lo más común, el pavimento rígido. Eh, ¿Dónde he visto pavimento rígido? A ver, en Ollón he visto pavimento rígido, ¿no? Mm, mm, Básicamente tú vas por ahí y ves como si fuese una vereda, ¿no? En la pista. Eso es pavimento rígido, ¿no? Ah, y también en Trujillo en Trujillo sí hay bastante pavimento rígido, ¿no? ¿Por qué se usa en Trujillo pavimento rígido? Porque hay zonas eh, con suelos bastante porosos. Y el pavimento rígido es una solución para que el flexible no caiga en esas zonas en hundimiento, ¿no? No se hunda. Sería raro ver un carro que simplemente en un tramito se hunde y luego vuelve a su altura normal, ¿no? Entonces, en esos casos, una opción es el pavimento rígido. Aparte que el pavimento rígido, por la parte de abajo, para solución de aguas, en caso de que se presente nivel freático, por la parte inferior se trabaja, ¿no? Con piedras, dejando espacios entre ellos para el pase del agua, ¿no? A ver, ¿qué es la base? Es la capa inferior de la capa de rodadura, ¿no? Que tiene como principal función sostener, distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito. Esta capa será de material granular de drenaje CBR mayor o igual al 80%, ¿no? Y aquí es donde se confunde bastante, ¿no? Esto de acá se confunde. Cuando te dicen mayor o igual, casi siempre los contratistas buscan trabajarlo al mínimo posible para que sus gastos sean lo menor posible, ¿no? Pero recuerda que este de aquí es un parámetro nada más y casi siempre tiene que ser mayor a lo que se indica. No, tampoco porque te digan que es el mínimo vas a trabajar con el mínimo. No funciona así, ¿no? En especial si estás trabajando para entidades grandes del Estado, ¿no? No funciona de esa manera. A ver, ¿qué es la subbase? Es una capa de material con espesor de diseño y el cual soporta la base de la carpeta, ¿no? La subbase la acabamos de ver hace un momento. Te acabo de explicar qué es la subbase. A ver, la vemos en la imagen para que se entienda mejor. ¿Qué es la subbase? Es esto. Esto de acá, grandecito. ¿Qué es la base? Esto acá que está en gris, ya, ¿no? Eso. Mm. Subbase. Ah, ¿dónde estábamos? Estábamos más abajo. Eso es la subbase. Bueno, aquí, eh, por lo general, cuando es subbase, en costa, por ejemplo, en la costa, se trabaja esto sí es cierto, se trabaja con un CBR mayor del 40%. O sea, puedes trabajar 60, 50, 75, pero no llegar al, este, al extremo del 90%, que son las capas que están más abajo por lo general. No Una sé, pregunta, por pero no favor. llega. Sí, claro, ¿Ese CBR es un parámetro definido en este caso por el propietario, el no. Ministerio de Transportes, o es el diseño, ¿no? Nada más, nada más.
O sea, el contratista lo dice y eso. No. Por ejemplo, supongamos que usted está trabajando para Norvial. No sé si ha escuchado de Norvial. Norvial, Survial, Claro que Canchaque. sí, sería el propietario, pues. Claro. Ellos presentan una solicitud de diseño de CBR enviado a algunos laboratorios, ¿no? Entonces, los laboratorios hacen tres ensayos de CBR y el parámetro de mayor escala es el que queda, ¿no? Que queda previamente analizado también por un segundo laboratorio y a veces, en algunos casos, en un tercer laboratorio, porque puede que la máquina que se haya utilizado esté fallando un poco, haya cierta desviación, y para eso también se maneja una desviación estándar de los CBR. Pero claro, yo como Norvial presento al Estado esas propuestas, ¿no? Y el Estado me aprueba una de ellas, ¿no? Ya en mi expediente, ¿no? Y de ahí se va descartando algunas cosas, se van modificando algunas otras cosas en mi expedientillo, ¿no? Porque se presenta un expedientillo previamente, ¿no? Luego de ello recién se reformula todo y se presenta ya un expediente culminado, ¿no? O sea que el CBR lo define prácticamente el material que hay en la zona, El en material cada de la zona zona. de la carretera. Claro, el material de la zona, porque tampoco se puede trabajar con un material tan lejano, ¿no? Las canteras, se busca siempre la cantera más cercana que esté al lugar de trabajo, ¿no? O tres canteras o dos canteras, y todos ellos se llevan a distintos laboratorios. Y ya al final se elige el laboratorio que esté en mejores condiciones, se analiza también el laboratorio. Es un estudio de casi 10 años en casi todos el diseño de carreteras, ¿no? Cuando es de ese tipo, ¿no? Cuando es una carretera transnacional como la Panamericana, ¿no? Pero ese es el proceso que se debe seguir, ¿no? El proceso correcto, por así decirlo. Porque si es para municipalidades, la verdad que esas carreteras no duran nada, ¿no? No tienen estudios previos, no tienen análisis, no se lleva al laboratorio. Cuando hacen SLARI también no se hace un estudio del MC30, no se hace un estudio de casi nada, ¿no? Ni de temperatura. Por lo general, la temperatura con la que trabaja Norvial o todas las empresas relacionadas a ella, Mamperán también, por ejemplo, que es una grandecita de la zona, trabajan con temperaturas de 150 a más, ¿no? 150 grados a más, no menos. Pero he visto también particularmente que en las municipalidades, por ejemplo, el, traen el afirmado con una temperatura de 120 o menos, ¿no? Que a simple vista parece que estuviera, obviamente está caliente, ¿no? Porque es mayor a 100 grados, pero no se controla, se tiene ahí muchas horas y simplemente se pasa un rodillo tan simple y no es así, pues, ¿no? Básicamente el trabajo de las municipalidades, en la mayoría, está mal hecho, ¿no? Y así pues, y sí, es cierto lo que me decía. En Es, realidad creo que no, el término no sería mal hecho, sino que como el presupuesto es bajo, tienen que acomodarse pues a ese presupuesto. no necesariamente, no necesariamente. He visto municipalidades que inflan su precio y tienen el presupuesto suficiente, pero no, ese precio inflado llega para otras cosas, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Hablar de eso. Pero se justifica como que en su mayoría, y en la mayoría de casos sí es cierto, que no hay el presupuesto suficiente, ¿no? En la mayoría de casos es cierto, y veo que usted es conocedor del tema. Sí, qué bueno. A ver, ¿alguna otra duda? Bueno, por lo visto no hay más dudas. Podemos seguir. A ver.
Les comentaba hace un momento cuál es la diferencia entre pavimentos flexibles y pavimentos rígidos, pero ¿qué son los pavimentos semirrígidos? ¿Podría comentar, por favor? Wilfredo, ¿alguna idea de qué son pavimentos semirrígidos? No, no tengo idea, pero pienso que podría ser un flexible de mayor espesor, de a 2 pulgadas, 4 pulgadas, por decir. En lo que son pavimentos semirrígidos, se puede trabajar de varias maneras, y una de ellas es justamente la que menciona. Otra es reforzar el pavimento flexible con cemento, con mayor cantidad de cemento, porque también se le agrega cemento al pavimento flexible. Eh, y sí, esas son las dos formas que particularmente yo conozco. ¿Cómo se diseña el pavimento flexible? ¿O cómo se construyen el pavimento flexible? Eh, no sé si, bueno, creo que todos aquí en el Zoom sabemos cómo se diseña el concreto, ¿no? Que es una mezcla de agua, una mezcla de, de piedras, ¿no? Por así decirlo de manera resumida, porque es variable el diámetro que se usa. Y cemento, ¿no? Cemento, que también depende de la resistencia del concreto, se va añadiendo distintas cantidades de cemento. ¿Qué es lo único que varía cuando diseñas pavimentos flexibles? Es que en vez de cemento se agrega mm, otro elemento, ¿no? En vez de cemento se agrega otro elemento. Puede ser RC250 o puede ser MC30. ¿Cuál ya no se usa? El RC. El RC ya no se usa. ¿Y cuál se usa? Se usa ahora, es el MC, el MC30, ¿no? El RC, ¿por qué no? Porque es de rotura rápida. Es una mezcla de, a ver, ¿cómo lo explico sin que suene tan complejo? Petróleos, por así decirlo. Es una mezcla de petróleos cocidos a alta temperatura y evaporados. Se evapora todo el agua posible y lo que queda, ese negro, ese carboncito con pequeñas, pequeñas mezclas de silicatos, es lo que queda como emulsión, ¿no? Emulsión asfáltica, puede ser el MC30, puede ser el RC50. La diferencia con la emulsión es que se le agrega un líquido, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre de ese líquido, pero se le agrega un líquido. Y es de menor, a ver, es más fluido. ¿Cuándo uso yo emulsión? ¿Cuándo uso MC30? ¿Cuándo se usaba el RC250? El RC250 se usaba cuando se requería que el asfalto se rompiera de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hacía puentes provisionales. No sé si han escuchado de que se cayó hace un tiempito unos puentes. Uno de ellos fue el puente de Chancay, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera crear un puente provisional como el que se ha creado, con una estructura metálica, y requiero romper de manera rápida mi asfalto, o quiero que no me dure tantos años, se utilizaba el RC250 en esos casos. Pero cuando voy a construir ya una carretera que quiero que me dure más años, ahí se usa el MC30, por ejemplo, en la Panamericana, ¿no? ¿Y cuando se usa emulsión? La emulsión, como les comento, es una mezcla un poco más pobre que se usa para básicamente crear bermas, ¿no? Las bermas son elementos ajenos a la carpeta asfáltica. Si bien es cierto que son extensiones de la carpeta asfáltica, no es lo mismo. No es lo mismo, no se mezcla igual, la dosificación varía, eh, se utilizan otros elementos
Y aunque puede quedar del mismo color a veces, no es lo mismo. La berma está diseñada para que sea más frágil, se rompa más rápido, sea más blandito y sea poquito más eh, acolchado, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué se diseña así? Porque la intención es que se rompa rápido, ¿no? Y no necesariamente para que el Estado vuelva a invertir en eso, ¿no? Sino eh, que lo que yo necesito es evitar accidentes, ¿no? Como le comentaba hace un rato. ¿Cómo evito accidentes haciendo que eso sea más blando? De, di- de distintas maneras, ¿no? Como se entiende que cuando hay mayor fricción, se requiere que el elemento en el que yo estoy manejando sea más blando para soportar de mejor manera, ¿no? En caso de algún accidente o un carro desea adelantar al carro que está anterior a él, necesito ir por la berma muchas de las veces. Y por ejemplo, si mi auto, mi camión, el vehículo que yo esté manejando se queda sin frenos, tiene que irse por la berma, porque para eso está diseñado, ¿no? Además de que si vas por la berma, no estorbas a los otros carros que están detrás tuyo o delante tuyo, ¿no? Esa es la función de las bermas que muchas de las veces no se conocen, ¿no? Para eso se diseña de manera distinta, para eso se trabaja de manera un poquito diferente también las bermas, ¿no? Para los que no se acuerdan, porque sé que hay varios que tal vez ahorita no se acuerdan, ¿qué es la berma? Es esto. Esta extensión de acá es la berma. Todo esto es por donde pasan los carritos, que está pintado por lo general aquí en los extremos de blanquito y en el centro también está pintado de blanquito. Luego de ello hay una extensión. Esa extensión es la berma, ¿no? Que tiene las funciones que te acabo de comentar, ¿no? ¿Qué más vemos en una carretera? También hay, si se dan cuenta, a ver, hay pequeñas señaléticas que cuando tú alumbras, se nota por dónde está la carretera, te indica por dónde está la carretera. ¿Se acuerdan cómo se llaman o saben cómo se llaman esas señales? Que básicamente alumbran la carretera. ¿Reflectivas? Claro, son señales reflectivas, pues. Te ayudan a ver de noche, ¿no? Es un sistema económico que te ayuda a identificar mejor el camino. Eh, algunas son electrificadas, cosa que también se encienden de noche, ¿no? Como si fueran LEDs en zonas nubladas. No sé si han visto o han pasado por Pasamayo, tal vez, si alguno de ustedes ha ido a Lima. Hay una zona en la que son eléctricos, ¿no? Todo un tramo por donde por lo general es nublado. No sé si se han percatado. Eso, ¿no? Así funciona. ¿Y cómo llevo esto de lo que le estoy hablando al cálculo, al procedimiento de cálculo, que es el CBR, qué cosas son los estudios de los que le estoy hablando? Lo vamos a ver en este momento. A ver, una chiquita. Por lo general, eh, con la normativa con la que se trabaja es el Ashton 93, ¿no? Es una normativa que no es peruana, es norteamericana, pero casi todo lo que es el DG está basado en esa normativa, ¿no? A ver, vamos primeramente aquí para ir de pasito en pasito. ¿Qué es el ESAL? El ESAL viene a ser un estudio ya cuantificado y total de las cargas totales que vayan a pasar por el pavimento que yo estoy diseñando.
por lo general se maneja en millones. Millones, por ejemplo, mi carretera soporta en un día, ¿no? 50 carros de transportadores de caña, eh, que cada uno pesa 10 toneladas. Claro, puede ser 10 toneladas. Y por mi carretera pasan, no sé, 500 de esos carros, y ya. Y quiero saber cuál es la carga, ¿no?, de diseño que le voy a considerar. No es simplemente colocar el peso total, sino que se hacen cálculos previos para llegar al ESAL de diseño, ¿no? Pero para ejemplificar y hacerlo más rápido, vamos a colocar, no sé, 6 millones. 6 millones. Siempre la confiabilidad que se le da a la carretera de diseño va a ser variable, ¿no? Puede ser un 75, 85, 95%, dependiendo de qué tipo de carretera esté diseñando yo. Por lo general, el más usado es ese 75%, ¿no? ¿Cuánto es la desviación estándar según lo que yo estoy calculando? ¿Pero qué cosa estoy calculando? Estoy calculando el total de vehículos que van a pasar por mi carretera. ¿Y cuánto va a soportar mi carretera? Básicamente eso. Hay varias formas de calcular esto. Bueno, de la desviación hay una sola, ¿no?, que es la estadística. Pero, ¿de dónde sale la confiabilidad de la que le comento? De acá, de acá. Esto de acá está tanto en el ASTO como en el DG, ¿no? Y aquí ya he hecho una tabla, se ha hecho una tabla de resumen. Cuando son autopistas y carreteras interestatales y otras vías, por ejemplo, la Panamericana, y pasas por eh, una ciudad, la confiabilidad tiene que ser de un 85 a un 99,9%, ¿no? Tiene que ser la más precisa porque estás pasando, porque estás trabajando con una autopista de primera clase y el límite inferior va a ser 85%. Cuando es rural, se amplifica un poquito más y puede ser de hasta un 80%, ¿no? Acá, la normativa te dice arterias, pero las arterias ya las considera como carreteras de tercera clase, ¿no? Eh, ya no autopistas. Esto es básicamente carreteras y esto de aquí, autopistas. ¿Cuál es la diferencia de autopistas y carreteras? Las autopistas tienen mayor índice de tráfico y las carreteras un poco menos. Aquí, a las colectoras, ya acá se considera carreteras ya tercera clase o inferiores como trochas carrozables, ¿no? Y aquí las locales que vendrían a ser la calle, ¿no?, donde vives y cuántos carritos pasan por afuera de tu casa, ¿no?, por así decirlo. Así. De eso va a depender de qué tipo de vía sea. ¿Y cómo sé yo cuándo es una carretera de primera clase, segunda clase, tercera clase? ¿O una autopista de primera clase, de segunda clase? ¿Dónde encuentro yo eso? No, lo encuentro fácilmente en el DG, ¿no? Uy, ¿dónde está? No puedo. Mm, ya. Fácilmente lo encuentro en el DG. El DG 2018, ¿no? A ver, aquí está en la página 12. Ya. Para saber si es una carretera de primera clase, se analiza con el índice medio diario anual, ¿no?, el IMDA. Si mi carretera tiene un índice mayor a 6.000 vehículos por día, 6.000 vehículos por día, ¿alguna carretera maneja 6.000 vehículos por día? Sí, algunas, las de gran envergadura. Bueno, eh, por lo general estas están divididas por un medio de un separador central, ¿no? ¿Qué es un separador central? Un separador central puede ser un muro, un murete, ¿no?, si han visto, o puede ser tal vez un
terraplén, una excavación. Si no te acuerdas qué es terraplén, terraplén era esto, en la imagen. Esto. Entonces, hay carreteras que tienen una carretera por acá y la otra por este lado. Entonces, están separadas por esto, ¿no? Por un huequito ahí. Algunas de ellas, o puede ser un, un muro, ¿no? Que parece un muro de contención. Y eso lo encuentras en gran parte de la Panamericana, ¿no? Cuando sé que es una autopista de segunda clase, acuérdate, autopista es el de mayor rango. Autopista de segunda clase, cuando pasan entre 6.000 a 4.000 vehículos por día, ¿no? Que también por lo general tiene un separador central, ¿no? Cuando sé que ya es una carretera, que es lo más común, cuando tiene de 4.000 a 2.000 vehículos por día, ¿no? Cuando sé que es una carretera de segunda clase, cuando tiene de 2.000 a 4.000 vehículos por día. Cuando es una carretera de tercera clase, cuando tiene menor a 400 vehículos por día. Cuando es una trocha carrozable, bueno, ya cuando es un caminito de tierra, ¿no? Eso es por lo general es una trocha carrozable. Cuando sé que es inferior a una trocha carrozable, bueno, cuando sigue siendo de tierrita y ya el ancho es mínimo, ¿no? Que por lo general son callejones y así. Entonces, ¿a qué se refiere lo que comentábamos en el Excel? En este Excel, cuando dice autopista y carreteras interestatales, y acá dice arterias, y acá dice colectoras, y aquí locales. A eso, ¿no? Aquí ya habla de trochas, aquí habla de carreteras de tercera clase, ¿no? O calles, básicamente calles aquí. Aquí ya habla de trochas, aquí habla de carreteras de tercera clase, y aquí de autopistas y carreteras de las primeras dos clases, ¿no? Y ahí, siempre el nivel de confiabilidad para las más altas tiene que ser en partes urbanas de 85 a 99 y en rurales de 80 al 99. Y de ahí va bajando. Y de ahí sale la confiabilidad de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Acá dice ser inicial y ser final. ¿Qué son esas cosas? Esto, serviciabilidad. ¿De dónde sale? También del ASTO 93 o del DG. ¿Qué es? PI es el índice de serviciabilidad. ¿Y qué es el, bueno, inicial, ¿no? Índice de serviciabilidad inicial, resumida como PI. ¿Qué es el PT? El índice de serviciabilidad final o término, ¿no? Terminal. Esto de acá ya está dado, va a ser 4.2 y 2 respectivamente. No hay nada que calcular ahí. Delta también es un factor que se tiene que evaluar, que tampoco varía demasiado, ¿no? 2.1, 2.2, 2.3 no varía casi nada. Y acá, ¿qué es SO? SO viene de acá, que es el criterio para la colección de la desviación estándar total, ¿no? Aquí está. Y esto va a depender según el criterio que se tenga para el tipo de carretera que yo tenga, ¿no? Si es pavimento flexible, va a ser de 40 a 50. Y el pavimento rígido, de 30 a 40. Por lo general se usa un promedio, ¿no? En este caso se está considerando 0.45 como promedio entre esos dos. Ya, esos son los datos de básicamente todos relacionados a MISAL y acá van los datos del CBR. CBR, y estos datos ya básicamente te los da el laboratorio, ¿no? ¿Para qué me van a servir estos? ¿De qué me sirve? Bueno, todo esto de aquí, tengo que insertarlo en esta fórmula de acá. Y todo lo que te ha dado el laboratorio, ¿para qué te sirve? Para calcular el módulo resiliente, o sea, cuánto va a soportar mi carretera.
No quiero seguir hablando sin que me indiquen si algo no se entiende. ¿Se entiende todo hasta el momento? ¿Hay alguna parte que no se haya entendido para volverle a explicar? Sí, se entiende. Ok. Todo esto, ¿para qué me va a servir al final? Eh, Esto de acá me va a servir para determinar cuánto, o sea, estos numeritos de aquí me van a servir para determinar cuánto de espesor tiene que tener justo lo que comentábamos, ¿no? La primera capa, la segunda capa, la tercera capa, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a poner una capa de asfalto. ¿Cuánto para esta resistencia? ¿Cuánto requiero de asfalto? 0,43 de coeficiente de capa, 1 de coeficiente de drenaje, que en su mayoría de cosas en la costa no hay. El espesor en pulgadas que necesito de asfalto, el número de estructuras. Bueno, estos de acá son datos que me gustaría explicar más a profundidad porque son muy extensos de explicar. Eh, pero básicamente el dato que nos importa es esto, ¿no? El espesor en pulgadas de cuánto necesito de asfalto. Si tengo mi base granular, también cuánto necesito. Oye, y así, ¿no? El espesor. Bueno, aquí falta insertar la fórmula, pero tiene que ir variando, ¿no? Según lo que yo seleccione acá. Acá, por ejemplo, también se está considerando si es doble tratamiento o tratamiento simple. ¿Cuándo considero que es doble tratamiento? Bueno, considero que es tratamiento simple para, a ver, cuando, por ejemplo, yo diseño una carretera y la carretera se raja por alguna parte y quiero darle un tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento por lo general se le da a las carreteras? Uno de los tratamientos simples vendría a ser una reparación puntual, ¿no? Simplemente hacer una mezcla simple en caliente y trabajarlo, simplemente sellando esa junta, ¿no? Con una junta. Y cuando quiero algo más complejo, un tratamiento doble o ya de lleno, un Slurry, puedo usar también esta, ¿no? Doble tratamiento. Eh, ¿Qué es el Slurry? Para los que no saben, es una capa muy delgada de un milímetro, perdón, de una pulgada de asfalto, ¿no? No sé si han visto que a veces cuando reparan las carreteras rellenan todo un tramo de carretera con asfalto muy delgadito, con afirmado muy delgadito. Eso es el Larry. Y sobre eso pintan. Y no, cuando son carreteras de alto tránsito, la verdad no se recomienda el Larry. Eso simplemente sirve para reparaciones sencillas, ¿no? De un año, tal vez. Pero es para carreteras de bajo tráfico, ¿no? Los Larrys, por lo general. Por lo general. Bueno, les voy a pasar les voy a compartir este Excel. Y para no hacerlo muy largo, vamos a ver un poquito de lo que hemos visto ahora en el civil. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito del civil. ¿Dónde está civil? Aquí está civil. El civil no es un programa tan complejo, solo que en su mayoría he visto que lo manejan en inglés y algunos no saben inglés. Es como intentar aprender un idioma mientras aprendes un programa, ¿no? Y por ahí tal vez se complica un poco. Si la verdad no conoces mucho del programa, lo recomendable sería que lo aprendas en español y de ahí pasas al inglés. ¿Por qué motivo? Porque si no entiendo dónde están los comandos, entonces me voy a olvidar, voy a tener nuevamente que ver tal vez tutoriales o qué sé yo.
o comprar más cursos innecesariamente cuando fácilmente lo puedo aprender en español. Y claro que hay algunos comandos que están en inglés, pero ya al menos ya sabría cómo ubicarme, ¿no? A ver, vamos a abrir un nuevo. Para empezar, habría que hablar del funcionamiento del programa. ¿Cómo funciona el programa? Es sencillo. Si voy a diseñar una carretera, ¿qué es lo primero que necesito? Bueno, necesito dónde ubicar mi carretera, ¿no? O sea, una superficie. Un, un- ¿cómo genero yo una superficie? Puedo generarlo de varias maneras, pero la más usada creo que es por puntos. Entonces, solo para ejemplificar, no vamos a ir a trasladar puntos. Ah, pero antes tenemos que ubicar dónde estamos. Entonces, una vez que abras tu programa Civi, siempre tienes que ver el hecho de que te vas a configuración, básicamente. ¿Para qué me voy a configuración? Para ubicar dónde está mi proyecto. Voy a configuración, el dibujo que por lo general siempre dice dibujo uno, editar configuración de dibujo, o si lo tienes en inglés, es la primera opción, abrir, y te va a salir esto, un cuadro similar a esto si es que está en inglés. ¿Qué tengo que hacer? Pulsar metros, siempre tiene que estar en metros, ¿no? Porque vamos a trabajar casi todo en metros. Acá te va a aparecer sin cota de referencia o alguna palabra en inglés si es que está en inglés. Y aquí vas a buscar UTM, UTM WGS84. Con eso. Aquí podemos buscar, entre muchas cosas, de todo esto, lo que vamos a buscar es el 18 Sur, este de acá. O podemos seleccionar ese, este de acá, o también podemos escribir 18 aquí. Borramos la N y escribimos 8S. Y ya, cualquiera de las opciones es válida. Damos a aplicar y aceptar. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué he hecho eso si no aparece nada en mi pantalla? Para esto. Aquí sale, ahora ya sale geoubicación o geolocalización. Entonces le doy aquí a esto nuevecito. Puedo, donde dice mapa desactivado, puedo activar el mapa. No sé, aquí tal vez se me ocurre el mapa por Bing. Y tendría que cargar un fondo, ¿no? Como si fuera una imagen de dónde estoy, ¿no? No carga. Acá está. Y solamente me sale este pedacito, este triangulito. ¿Para qué? Allá. Me indica dónde estoy, ¿no? Porque solamente se ha seleccionado esta parte. Eso es lo que yo le he indicado que se seleccione cuando le he puesto 18 sur. Solamente esta parte del mundo, por así decirlo. Ya. Y en realidad no voy a usar esto, ¿no? Simplemente lo uso cuando necesito tal vez ubicarme, cuando ya tenga mis puntos por acá, tal vez no y necesite corroborar algo. Ahí, porque si no, la verdad no lo vamos a usar porque es muy pesadito y va a lajear mi laptop, ¿no? A ver. Entonces vamos a desactivarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo para insertar los puntos? ¿No? Básicamente, ya terminé de configurar dónde está la zona en la que voy a trabajar. Me voy a nuevamente a prospectar, ¿no? Puedo seleccionarlo desde acá, si deseo desde acá, o también desde aquí, para trasladar los puntos. En los dos, en los que veas esta imagen de aquí, es para trasladar puntos. Ahora vamos acá. Crear. Crear.
Nos vamos acá. Estoy haciéndolo bastante lento para que también puedan seguirme o se puedan orientar de una mejor manera. Sale esta tablita de aquí. Le damos en más. Bueno, en este caso yo tengo estos de aquí. Ay, perdón. Estos dos de aquí. Y le puedo dar abrir, ¿no? Abrir. Y espero que cargue. Y carga, ¿no? Eso. Aquí debería salirme los puntos, ¿no? Si se dan cuenta, acá dice abscisa ordenada elevación de punto. Pero está mal, porque esta es mi elevación de puntos, esta es mi abscisa y esta es mi ordenada. ¿Qué significa abscisa? Significa X. Ordenada significa Y. Entonces, ¿cuál sería mi norte? ¿Cuál sería mi norte? Bueno, vamos a trabajar con este. La abscisa va a ser este, o sea, todos mis X van a ser esto de aquí. Todo mi norte va a ser esto. Y todo mi este va a ser esto. O sea, todo el Y. Entonces trabajo con pens y le doy a aceptar. Y ya está. Pero ¿por qué no se nota? Bueno, aquí me ha salido esto, significa que ya los puntos están insertados. Pero ¿por qué no se nota? Porque están muy pequeños. ¿Cómo hago para agrandarlos? Simplemente ZE. ZE y Enter, ¿no? ZE, Enter. Ahí están mis puntos. Ahí están. ¿Qué más hago? Puedo crear mi superficie a partir de ahí. La superficie de la que te comentaba, ¿no? Una manera de crearlas es esta, que es la más conocida de todas. Bueno, entonces ya tengo todos los puntos. Nos vamos a superficies. Crear superficie. ¿Para qué me sirve crear superficie? O sea, cuando le doy aquí, perdón, voy a cerrarlo. Cuando le doy acá superficie y luego crear superficie. O sea, estoy acá, clic derecho, crear superficie. Y le doy crear superficie. Esto me va a crear el título de la superficie que yo deseo. Solamente el título. Una vez que le demos a aceptar, solamente se va a haber creado una carpeta, por así decirlo. No se va a crear directamente la superficie. Entonces le ponemos un nombre cualquiera. Superficie, por ejemplo. Si te das cuenta, no ha pasado nada acá. Simplemente se ha creado una carpeta. Ahora, aquí hay un más. Y aquí, sobre este más, recién se ha creado la carpeta. Para eso funciona. Se ha creado con el nombre que yo le he dado. Entonces, nuevamente, vamos aquí, se ha creado un más. Aquí se ha creado otro más. Y sobre esto, sobre definición, recién se ha creado una lista de objetos que me van a servir. Acá, nos vamos a grupo de puntos. Al grupo de puntos le vamos a añadir todos los puntos, aplicar, aceptar. Y se creó mi superficie. Si deseo verlo, lo vemos aquí. Cómo está conformada mi superficie, ¿no? Es así. ¿Qué más? Ya una vez que yo tenga mi superficie, puedo cerrar esto y puedo, no sé, hacer mi línea gradiente, tal vez. Empezar a marcar círculos. Si lo han visto, tal vez, en la universidad, de esta manera. Se calcula la pendiente, se calcula la altura y la distancia que necesito, y a partir de ahí se genera la línea gradiente. Puedo ir haciendo círculos, círculo, 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 y generar un círculo según la pendiente que yo le vaya dando, por dónde va a pasar mi carretera. Pero imaginemos que ya tengo mi línea gradiente, ¿no? Imaginando que ya tengo mi línea gradiente, por ejemplo, quiero o me ha salido por acá y por acá.
y por acá y por acá tal vez, y por acá. Ya. No sé, una última, por acá. Si ya tengo mi línea gradiente, si se está viendo, ¿no? Sí. ¿Se ve? ¿Se entiende hasta ahora? Si no me hablan, no sé si están ahí. Sí se entiende, ingeniero. ¿Sí? Si ya creé mi línea gradiente, por ejemplo, ya tengo calculada mi velocidad de diseño, por ejemplo, o sea que también la vamos a ver. Eh, ya, y esa es mi línea gradiente. Quiero crear por dónde va a pasar mi carretera, el alineamiento. Vamos nuevamente despacio. Aquí, aquí donde hay una línea con una curvita, o sea, alineación, y crear alineación a partir de objetos, ¿no? Selecciono ese objeto y le doy Enter. Uy, creo que no lo seleccioné, ¿no? Nuevamente. Crear alineación a partir de objetos, seleccionar, crear, y me sale la opción de invertir. Aquí me sale una flechita que me indica para dónde está la dirección de mi carretera, para dónde va a salir la dirección de mi alineamiento. Si es invertir, le inserto ahí, y si no, simplemente Enter. Me sale este cuadro. ¿Cómo se va a llamar mi alineamiento? Yo puedo poner cualquier nombre, pero para no confundirnos le voy a llamar alineamiento. ¿En dónde? Puede ser en el eje, en el desfase, en el de la vía, varios, ¿no? Es en el eje en este caso porque lo estamos creando justamente como línea gradiente, o sea, como el eje. Entonces le puedo poner una descripción si deseo que me salga una nota cada que yo seleccione mi línea gradiente. Si no, no. Emplazamiento ninguno, porque todavía no tenemos emplazamiento. Acá, dependiendo del estilo que yo desee, vamos a crearlo, ¿no? Y esto de acá también se puede modificar después de creado. Para nuestro caso le vamos a dar a la yo. Aquí todas las etiquetas. Label significa etiquetas. No labels. Si aquí está no label, significa que solamente te va a salir una línea y lo único que va a cambiar es el color. Si le pongo al labels, o sea, todas las etiquetas, significa que se van a crear distancias, ¿no? Cada 20 metros, cada 30 metros y así. Y se va a ir marcando ahí. Entonces le doy a aceptar. ¿Ves? Eso. ¿Y en qué se diferencia? Por ejemplo, si yo le doy acá, selecciono esto y le doy editar, por ejemplo. Y tal estilo de alineación, por ejemplo. ¿En qué se diferencia? Ahí está. Con los otros que... Ah, este era. Me confundo cuando está entre inglés y español. Ya. Bueno. ¿En qué se diferenciaba con los otros? Que como te comentaba, había la yo y demás. La línea va a ser la misma, solo que va a cambiar el color acá. Y la más ideal para entender cómo funciona el alineamiento es esta. La yo, la que seleccionamos. ¿Por qué? Porque acá te está indicando dónde son las partes rectas y dónde inician las curvas, ¿no? Eso, a mí me gusta más trabajar con la yo porque me indica dónde empieza y dónde termina cada una de ellas. A ver, vamos a retroceder un poco. Ya, ok. Vamos a seleccionar esto nuevamente. Vamos a crear un alineamiento nuevamente. ¿Para qué hago esto? Para llegar a esto nuevamente. Otra vez. Alineamiento, emplazamiento no tenemos. Y le damos, no sé, aquí en estilo de alineación,
cualquier otro de ellos. Ya no layout para que me salgan distintos colores, sino, no sé, Basic, por ejemplo. Y aquí le doy no labels, como me sale, sin etiquetas. Le doy a aceptar. Y ya, así me sale cuando le doy opciones. No me salen colores y sin etiquetas no me sale dónde están las distancias, por ejemplo. No me sale dónde termina, no me sale dónde inicia. Pero cuando lo selecciono me salen esos puntitos. O sea, seleccionado sí se entiende dónde está, pero sin seleccionar no sé dónde inician las curvas, no sé dónde terminan las curvas. ¿Cuándo utilizo yo esto? Por lo general se utiliza esto de acá en estos colores cuando no quiero que se choque con un proceso que sigue más adelante, ¿no? Pero si recién estoy iniciando en esto de civil, de preferencia es que se utilice el primero que usamos, ¿no? O sea, este, este de acá no, sino la layout. Aplicamos y ya, ese de preferencia. ¿Y qué más? Le doy con etiquetas, ¿no? Control de pico. Ahí está bien. Ahí está bien. Ah, ya. También hay la opción de controlar los puntos de inicio, puntos final. Las máscaras de texto, la verdad que no te recomiendo usarlas, solamente van a salir notas, por así decirlo. Cosa que si todavía no dominas el civil, de preferencia no lo toques. Esto, los vértices, las restricciones, o sea, cuando haya tal vez algún error en alguna norma que hayas insertado, que te indique, ¿no? Las normas de diseño. Ah, ya. Yo aquí puedo insertar el DG. O sea, todo lo que vimos inicialmente lo puedo insertar acá. Insertando radios mínimos, longitudes, eh, arcos, también, ¿cómo se llama esto? Clotoides. Las clotoides me sirven para definir cuánto va a ser mi sobreancho, ¿no? Los sobreanchos que voy a calcular, como te indicaba, para las bermas, ¿cierto? Así. Bueno, ya creé mi alineamiento. O sea, por dónde va a pasar mi carretera y estoy considerando curvas de 200 metros a menos de radio, ¿no? Por Ah, ahí va a una pasar mi pregunta, carretera. por favor. Claro, cuéntame. Ese trazo del alineamiento, la que se ve en línea azul, es la línea del eje central de la carretera. ¿Las azules? Sí. No, no, son radios, o sea, son... No, 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 sí, yo sé que son radios, pero yo me refiero, todo eso es el eje central de la carretera. Claro, es el eje de la carretera. Es el eje de la carretera. Sí, a Y, partir de acá voy a crear em, los desfases de alineación, ¿no? O sea, mm, cuánto va a ser mi ancho de carretera, por así decirlo. Aquí, una vez que yo seleccione el alineamiento, me va a salir estas opciones, todas estas opciones, siempre me va a salir así. Y selecciono desfase de alineación, que en este caso puede ser 3 metros a la izquierda y 3 metros a la derecha. Dependiendo del tipo de carretera que yo tenga, va a ser o más ancho o más delgado. Pongámosle 3 metros 60, ¿no? Por lado, que vendría a ser para una carretera de primera clase. Las calzadas, ¿no? Por acá, le doy a aceptar y me sale por dónde o cómo se va a ver mi carretera, ¿no? Más o menos. De esta manera. otra pregunta, por favor, tal vez parezca Claro. infantil. Ha habido previamente todo un trabajo de topografía, el levantamiento digamos ya, inclusive ya se sabe más o menos la ruta por donde va a ir la carretera y se ha hecho topografía, levantamiento pues usando teodolito, en fin, todos los instrumentos y todo eso se ha volcado al civil. Ajá. Claro.
Así se trabaja. Es más, a ver, pero no, ¿cómo haríamos? Ya, aquí también hay herramientas de topografía. Incluso son visibles todos ellos, de modo que yo puedo insertar puntos, suponiendo que aquí está mi teodolito y aquí es mi nuevo punto, por ejemplo, para tomar. Y eso lo podemos ver más adelante, como si yo estuviera realmente en este lugar y voy a proyectar con mi láser un puntito por acá. Y luego con mi láser voy a proyectar otro puntito por acá. Sí se puede hacer eso en el civil, pero lo ideal es que se aprenda cómo funciona primeramente, ¿no? Desde lo más básico. Esa es la intención, esa es mi intención ahorita. Que se vea desde lo más básico y gradualmente vamos aumentando el nivel, ¿no? Cuando ya estemos en un nivel intermedio, podemos simular que estamos en el terreno y estamos lanzando con nuestro láser, como si fuera un teodolito normal. Sí se puede. A ver, ya, tenemos nuestro eje de carretera, básicamente por donde pasa la línea blanca de nuestras carreteras casi siempre, y tenemos un desfase. ¿Qué hago con este desfase o qué es este desfase? No es una simple línea, es una línea la cual yo puedo ajustar los sobreanchos en las curvas. O sea, puedo ajustar este ancho y que pase por acá y el otro también por aquí. ¿Cuándo tiene sobreancho? ¿Todas las curvas tienen sobreancho? No, la verdad que no todas las curvas tienen sobreancho. Eso te indica también el manual de carreteras y lo vamos a ver en un Excel también cómo calcularse, cuándo lleva sobreancho, cuándo no. Eh, y ya, pues, ¿no? Pero por ahora mi intención es que se aprenda, ¿no? Como el manejo del programa más que nada, para que sea mucho más fácil realizar esos cálculos y que se entienda mejor, ¿no? A ver, ya tengo mi desfase. ¿Qué más me falta hacer? Ah, ya. También quiero saber tal vez cómo es mi perfil de terreno, ¿no? ¿Puedo terminar a partir de esto el perfil de terreno? Sí, sí se puede. Selecciono. Pum, pum, pum. A ver, puedo ir acá. Crear perfil de superficie. Sin seleccionar nada. Puede ser así. Me voy aquí a esta opción de acá, donde dice perfil, o simplemente más abajito de la alineación, perfil, crear perfil de superficie, ¿no? ¿Cuáles son las superficies que yo necesito? Necesito mi alineamiento, o sea, la línea azul y rojita, y la superficie, ¿no? Por donde va a pasar. Nada más, por ahora solamente tengo eso y es justamente lo que necesito, no necesito más. ¿Por qué? Porque puedo crear también un perfil con esta línea que he creado acá a la izquierda o con esta línea que está a la derecha. Pero con la que necesito ahorita es con mi alineamiento, o sea, con la que quiero. Entonces, aquí me está preguntando si con esas voy a trabajar, le digo que sí, y una vez que ya le confirmo que sí, le doy añadir. Lo añado y le doy dibujar visualización de perfil. Aquí me da varias opciones para ir editando lo que yo necesite. Entonces aquí está general, intervalo de PK, o sea, de los puntos iniciales y finales, ¿no? Altura de visualización, o sea, desde cuál es el punto más bajo hasta cuál es el punto más alto, que en este caso varía casi 10 metros nada más. Opciones de visualización, o sea, voy a pasar por por mi superficie. Las guitarras son las opciones que van debajo de mi perfil, que ahorita lo vamos a explicar, que me van a indicar datos de volumen, de altura de corte, altura de relleno. Eso van a ser mis guitarras. Y opciones de sombreado de perfil. Por ahora no lo voy a necesitar, así que voy a darle simplemente crear visualización de perfil. Y selecciono un lugar donde yo quiero crearlo, ¿no? Por ejemplo, ahí. ¿Y qué me indica? Que el terreno que he seleccionado se ve más o menos así, con una exageración de 1 en 10. Así. A ver, vamos a darle. Ahí.
Aquí propiedades de visualización de perfil. Ah, todo está correcto. Sí, todo está bien. Entonces, editar estilo de visualización. Acá, en editar estilo, eh, nuevamente, para que no se confunda, clic izquierdo, clic derecho, editar estilo de visualización. Ahí. Aquí, en deformación vertical, le puedo dar 1 para que me dé lo real. ¿Y cómo se ve realmente el terreno? Realmente, en la vida real se ve así, ¿no? Así es como se ve mi terreno por donde pasa mi alineamiento. Pero el programa siempre te va a arrojar con una exageración de 1 en 10. O sea, en lo que es vertical te va a arrojar por 10, ¿no? Lo que tengas. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil para ti trazar la rasante. ¿Cómo así? O sea, esto. A ver, le damos aquí en la rejilla. Ya, le damos en la rejilla y nos aparecen estas opciones. Todas estas opciones de aquí. Le damos a propiedades de visualización de perfil. Siempre en esta opción. O sea, todos se parecen. Esta imagen se parece, esta imagen se parece, esta imagen se parece. Pero le damos a la imagen calculadora y que tenga un marquito celeste. Esto. Ujú. Dato de perfil. Ujú. Ya. Acá me van a salir dos cositas. Esta es la opción que nos salió hace rato que dijimos que no necesitábamos. Me van a salir dos cositas, estas dos cositas. Área de desmonte y área de terraplén. ¿Para qué me sirven esas cosas? Me sirven que para cuando yo tenga mi, mi terreno y ya le haya diseñado la rasante, estas dos cositas se marquen, ¿no? En verde lo que es en corte y en rojito lo que es relleno. Eso. Entonces, ahorita, ay, perdón, lo marqué de nuevo. Esto de acá, eh, para eso, ¿no? Entonces, vamos de frente a crearnos la rasante. Selecciona esto, herramientas de creación de perfil, y le damos aquí, a ver, nuevamente más lento. Le doy aquí en la rejilla, en gris, selecciono y me voy a herramientas de creación de perfil. Aquí en el que sale así, con el solcito aquí, a ese. Le coloco un nombre. Aquí siempre me va a salir alineamiento. Le coloco un nombre. Esto de aquí va a ser nuestra rasante, se llama. ¿Qué era la rasante? ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Ok, no hay problema, ahorita te explico qué es la rasante. La rasante era esto. La rasante vendría a ser esta parte de acá. Toda esta línea de acá. Bueno, en los casos en los que no tenga terraplén necesariamente como este, ¿no? Esta aquí va a ser mi rasante. La carpeta que yo he nivelado de tierra, excavado y todo lo demás, y he dejado niveladito todo. La capa que me va a servir de sostén para todos los niveles de terreno que yo vaya a colocar más adelante. Eso vendría a ser mi rasante. Entonces vamos a crear aquí donde hay picos, donde hay hendiduras, vamos a crearle una rasante. O sea, vamos a nivelar el terreno, por así decirlo. Aquí, de estas opciones que me han salido, voy a seleccionar acá y dibujar tangente con curvas. Entonces selecciono siempre, siempre, siempre desde el punto inicial. Punto inicial. Y, por ejemplo, esta parte de aquí, corte. Voy a dejarlo como corte, como un área para cortar. Y esta de aquí como un área para rellenar. Entonces puedo irme por acá. Y de igual manera, ¿no? Aquí puedo dejarlo como un área para rellenar y aquí como un área para cortar.
y tal vez me voy hasta el final. ¿Tengo más puntos? No tengo más puntos. Entonces le doy Enter. Y ya, aquí me sale la pendiente. Aquí se genera una curva. ¿Por qué se genera una curva? Para esto, mira. A ver, vamos a darle nuevamente la escala real. Para esto, mira. Porque cuando yo vaya manejando mi carrito tiene que seguir una curvita mínima, ¿no? Una curva mínima. Los autos no se manejan así. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Porque chocarían. Sino que siempre tiene que haber una curvita en tu carretera para que el carro pueda seguir una pendiente suavizada. Entonces, el carrito va a venir por acá, va, va a ir por acá y subir de esa manera. Ahora, ya tengo mi rasante, ya tengo por dónde voy a cortar y por dónde voy a rellenar. Ahora, ¿qué hago? Bueno, ahora sí puedo venir aquí a propiedades de visualización de perfil y le puedo añadir un área de desmonte o un área de terraplén. Acá se llama área de desmonte y área de terraplén, pero es simplemente área de relleno y área de corte, ¿no? Ahora de aplicar y aceptar. Y ya se rellenó. En verdecito lo que voy a rellenar y en rojo lo que voy a cortar, ¿no? Como te comentaba hace un ratito. Acá me está indicando las alturas máximas y mínimas. Estas son las guitarras, como te comentaba. Guitarras. Se le llama guitarras porque parece que tuviera cuerdas, ¿ya? Esto. Y acá le puedo añadir más cosas, ¿no? Le puedo añadir más cositas. La altura de corte, volumen total de corte y así. Pero no lo voy a añadir porque al final voy a sacar una tabla de volúmenes totales. Podría hacerlo, pero no quiero hacer muy largo el video, sino que se entienda más que nada cómo funciona el programa. Pero ya tengo ese. Ahora quiero crear en sí ya la carretera, ¿no? Quiero crear la carretera, no- ya tengo estos datitos. ¿Qué más me falta? Ah, ya. Me falta crear la obra lineal o el corredor. Pero para ello tengo que crear un ensamblaje. ¿Qué es un ensamblaje? Un ensamblaje va a ser una línea sobre la que yo voy a diseñar mi sección típica, ¿no? Mi sección transversal, carretera. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, Sí, sí se ingeniero, sí se le escucha. puede escuchar. Sí, sí. Ya, ok. Ya, entonces, eh, hasta ahí todo bien, todo tranquilo. Algo no se ha entendido, se me ha ido el internet y no me he dado cuenta. ¿Se entiende? Si algo no se entiende, como les comento, indíquenme y lo vuelvo a explicar. Bueno, voy a suponer que todo se entiende. Bueno, un ensamblaje, como les comentaba, un ensamblaje vendría a ser la parte como un lugar donde ensamblar todo, ¿no? Toda mi sección típica de carretera, cómo quiero que sea mi carretera y aquí es donde voy a empezar a diseñar toda esa sección. O sea, me voy acá, de esta opción, abajito, a la derecha, ensamblaje, crear ensamblaje. Y le pongo su nombre, ¿no? Ensamblaje.
Aquí selecciono qué tipo de carretera es, si es de calzada única, dos calzadas, calzada separada, ¿no? Para el ejemplo vamos a colocar calzada única. Básico, todos los códigos. Ahí, suficiente con colocarle el nombre. Aceptar y selecciono dónde quiero que esté mi ensamblaje. Ahí, por ejemplo. Si siguen los mismos pasos, le va a salir un ensamblaje como este. ¿Qué es esto? Bueno, es la línea sobre lo que yo voy a pegar todas las partes. Entonces, le doy acá, paleta de herramientas, o sea, esto que parece una casita con ventanas y un papel doblado. Ahí, paleta de herramientas. Me va a salir esto. Acá, como le he dado carril básico, puedo seleccionar carril básico, ¿no? Después de eso me va a salir esto. No vamos a modificar los parámetros por tiempo y porque la intención es solamente que se entienda el funcionamiento. Solamente a lo más esencial. Acá, tengo lado derecho, lado izquierdo. Le doy lado derecho, por ejemplo. Me va a salir una zona, una sección de carretera. Y luego le doy lado izquierdo. Me va a salir la otra sección. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto. A ver, luego no sé, se me ocurre que podría colocarle, ya, le vamos a colocar, por ejemplo, las bermas, que en este caso se llaman arcén. Entonces le doy arcén, no, izquierdo, ahí dice izquierdo, entonces vamos al izquierdo y luego al derecho. ¿Ya podemos seguir insertando más cosas? Sí, podemos. Podemos añadirle una cuneta, podemos añadirle un murete central, podemos añadirle varias cosas. Eh, ¿Qué más le podemos añadir? Acera, dice, o vereda, ¿no? También le podemos añadir. Pero para el ejemplo, como queremos que sea recontra básico, lo vamos a dejar ahí. Ya, ya está. Ahora vamos a salir. Le doy escape. Y ya, aquí está mi ensamblaje. Ahora, ¿qué hago? Bueno, ya tengo todas las piezas. Entonces voy a crear mi carretera ahora sí. Recién vamos a crear la carretera como tal. Le doy obra lineal si está en español. Y si está en inglés, debe decir corredor o algo así. Eh, Le doy obra lineal. Entonces le pongo carretera, no sé, puede ser carretera, simplemente carretera. Y aquí selecciono, ¿no? Las cositas que voy a crear. En alineación le doy alineamiento, en perfil, claro rasante, en ensamblaje, ensamblaje, el ensamblaje que he creado. Y aquí en superficie, mi superficie de terreno. Le doy a aceptar, me va a salir esto. Mm, bueno, aquí puedo variar las frecuencias, pero ese es un tema que por el momento no lo vamos a ver. Es un poquito más complejo. Simplemente le doy a aplicar, aceptar, regenerar la línea. O sea, ya estoy creando mi corredor. O sea, estoy insertando esto que he creado a mi alineamiento. ¿Para qué? Para que se vea de esta manera. Ahora sí tengo mi carretera, donde le he creado. ¿Y ahora qué más le falta? Si lo doy a visualizar, a ver, le damos a visualizar, se ve así. Uy, lo perdí. Se ve de esta manera. Pero
todavía no puedo recorrer por ahí. ¿Por qué? Porque como tal no tiene un área de recorrido. Esta área que me sale es simplemente una superficie simple. Así, y así se ve. Pero todavía no tiene un área de recorrido, simplemente es un área cualquiera. ¿Qué hago ahí? Le doy acá, o sea, selecciono, le doy clic derecho, propiedades de obra lineal, le doy a superficies y en superficies le doy acá. Nuevamente, para los que se pueden haber perdido, aquí selecciono, clic derecho y propiedades de obra lineal, le doy aquí a superficies. En superficies le doy aquí. Ya, se crea eso. Ahora acá le doy a donde dice top, en la parte de acá, le doy a datum, datum. Y ahora sí, le doy más para que se agregue aquí abajito. Datum. Bien. Ah, ya, aquí activo la flechita. Y en contornos, le doy acá, añadir, añadir automáticamente. Aquí debería salirme delay, pero si no me sale, le doy acá en Chrome su base, no hay problema. Le doy a aplicar. A ver, le doy a aplicar y le doy regenerar obra lineal y aceptar. Y ya. Y ya, sobre esto se han creado líneas que me indican, de otro color que me indica que se ha creado ya el área de la carretera como tal. Y ya, básicamente eso es todo, ¿no? Luego puedo, de esto que tengo yo acá, puedo eh, sacar los volúmenes, generar una tabla de volúmenes y demás. Pero quiero ver cómo me ha quedado, ¿no? Quiero ver cómo me ha quedado mi carretera. ¿Qué hago? Simplemente selecciono, le doy aquí en la ruedita, le doy acá, me va a salir eso, le doy a aceptar y ya tengo ahí mi carretera con su cerrito, cómo se ve y dónde está la pista que he creado. Puedo darle aquí en reproducir y hago un pequeño recorrido por dónde está mi carretera, ¿no? Por dónde está mi carretera y puedo visualizar eh, cómo va a ir mi vehículo, dónde hay áreas de corte y dónde puedo rellenar, ¿no? Básicamente. ¿Ves? Ahí en esas partecitas de cerro que parece que se ha metido a la carretera, significa que esas van a ser mis áreas de corte, ¿no? Y las partes en las que parece que la vereda, o la pista está volando, significa que en esas áreas voy a tener que rellenar. Eh, bueno, espero que les haya servido un poquito para conocer el programa, que les haya sido, eh, se les haya hecho un poco interesante y cualquier duda que tengan me pueden consultar directamente, ¿no? Eso sería conmigo lo de hoy.